Hola hermana, buenos días. Espero que estés disfrutando de esta serie, la serie de la palabra de Dios. Y digo disfrutando porque esto nos va a llevar a amarla, a cuidarla, a guardarla, a estudiarla, a profundizarla, a desearla, que este es el propósito de la serie. Hoy vamos a ver el tema número 7 y se llama Revelación Divina. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una gran antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy, hermanas? Bueno, dice que la Biblia es la palabra profética más segura que tenemos, porque la palabra de Dios es la palabra que salió directamente de su boca. Por eso dice que hacemos bien en estar atentos. Y nuevamente la compara con esa luz, con esa lámpara. Una antorcha es una lámpara para poder alumbrar la oscuridad. Cuando nosotros tenemos algo que no entendemos, es como si estuviéramos a oscuras. Pero para eso tenemos la Biblia, para ser alumbrados. Por eso la palabra de Dios es nuestra lámpara, para poderla encender. ¿Cómo la enciendes, hermana? Cuando la abres y la lees. Y para que puedas tener claridad en lo que Dios te quiere dar, te quiere dar a entender lo que te quiere decir. Y esto lo tenemos que estar haciendo, como dice el versículo 19, hasta que el día se esclarezca totalmente. Esta palabra Dios nos la dio para que la estuviéramos estudiando, leyendo, profundizando, hasta el día que Él venga por nosotros. Hasta que veamos el cumplimiento de su palabra. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y lo dice en el versículo 20. Hay algo que tenemos que entender primero, antes que nada, y esto es algo que nos va a proteger de muchos engaños. Entiende primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entiende primero esto. Entiende primero que no hay profecía que sea exclusiva para que la entiendan unos cuantos. Hay dos palabras que se tienen que diferenciar: revelación e interpretación. La revelación, como se llama este tema, revelación divina, es algo que Dios te da, es algo que Dios te regala y que te quita el velo para que puedas ver lo que ya está. Y la interpretación es como tú entiendes las cosas que estás leyendo. No es lo mismo, hermana. Podemos estar leyendo el mismo versículo, tú y yo, y cada quien puede tener su interpretación. Para mí significa esto y para mí significa esto otro. Son interpretaciones diferentes, por lo tanto cada quien tendría su interpretación privada. Pero en la palabra de Dios no es así, por eso dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Y vuelve a llamarla porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabes que hay algo hermoso que sucede con la palabra de Dios? Que sin importar el tiempo ni la distancia, la revelación es la misma para todos los hombres de Dios. Digo, hombres y mujeres de Dios. Existen una cantidad de doctrinas erróneas, porque se basaron en interpretaciones privadas. Pero cuando la gente llega a la verdadera revelación, a la revelación divina, todos, sin importar qué distancia haya entre uno y otro, tienen un mismo sentir, entienden una misma cosa, porque es el mismo Dios el que se los explica. Algo sorprendente en la palabra de Dios es que no tiene un solo escritor, sino que son muchos. Para ponerte ejemplo, te hablo de Moisés, te hablo de David, de Salomón, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías. En el Nuevo Testamento te hablo de Pablo, de Pedro,
de Juan, de Mateo, por decir algunos, porque son muchos más. Son muchos más. ¿Y qué crees? Todos tenían un solo tema: adorar al Hijo, hablar de Jesucristo. Todos. Tú busca al Señor Jesucristo en la Biblia y lo encontrarás en todas partes. Porque ellos no son los autores de la palabra de Dios. El autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, quien inspiró a los hombres a escribir. No hay interpretaciones privadas, hay revelación divina, que es diferente. Vamos a leer otra cita. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y aquí nos está otra vez hablando de lo mismo. Hay cosas que el Señor no quiso escribir. Hay cosas que el Señor no quiso que nos enteráramos. Pero hay gente que se aferra a descubrir, voy a decir entre comillas, la verdadera historia, la verdadera razón, el verdadero significado de dichas cosas. Pero el Señor no quiso. Esas cosas le pertenecen a Él porque son de Él. Pero fíjate, vuelvo a utilizar la palabra reveladas. El Señor reveló su palabra a nosotros, para que nosotros y nuestros hijos estemos en ellas para siempre. Te voy a poner un ejemplo, hermana. En el Nuevo Testamento, en los 4 escritos del Evangelio, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nunca vas a encontrar qué pasó con nuestro Señor Jesucristo de los 12 años a los 30 años. No lo vas a encontrar. Pero existen libros apócrifos que aseguran conocer esa verdad oculta. Entonces, ¿acaso la palabra de Dios es de interpretación privada? ¿Por qué unos cuantos alcanzaron a entenderlo y los demás no? Es muy soberbio eso, ¿no? Hay que tener humildad para reconocer que lo que conoces es solo porque el Señor te lo ha revelado, no porque seas súper especial. Pero hay gente que en su arrogancia y en la altivez de corazón piensa que Dios ha guardado secretos que solo ellos pueden conocer. Esto no es así. La palabra de Dios nunca enseña eso. La palabra de Dios fue revelada a todos aquellos que somos sus hijos. Yo puedo leer un versículo y alguien en China leer el mismo versículo, siendo hijos de Dios, tanto el que lo lee como yo aquí, ambos siendo hijos de Dios, y entenderemos lo mismo, porque el que nos revela su palabra es el mismo. Pero si alguien que no es hijo de Dios lee una cosa y alguien que no es hijo de Dios lee la misma cosa, pues cada quien entenderá lo que quiera. Y serán interpretaciones privadas de cada uno. Pero no habrá revelación divina. Y seguirán ciegos, con la luz apagada, sin poder ver realmente lo que tienen frente a su nariz. ¿Para qué nos dio la palabra de Dios? Es simple y sencillo, hermanas. La palabra de Dios se nos dio para que la obedeciéramos. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra de Dios no fue dada para que seas más sabia. La palabra de Dios no fue dada para que fueras mejor que los demás. No fue dada para que conocieras los misterios del más allá. Claro que no. La palabra de Dios te fue dada para que la obedezcas. Para eso te fue dada. ¿Ahora entiendes por qué no es de interpretación privada? ¿Por qué no hay súper secretos que solo algunos conocen? Hay una falsa profeta, hubo una falsa profeta llamada Elena White. Ella comenzó un movimiento que después se convirtió en la Iglesia Adventista. Ella, además de consultar la palabra de Dios, según ella le visitaba un ángel que le daba profecía nueva, profecía secreta solo para ella.
y distorsionó el camino de muchos, que hoy siguen distorsionados. Aunque sé que muchos con sinceridad buscan a Dios, por lo tanto sé que lo encontrarán, porque el Señor se revela a aquellos que con sinceridad le buscan. Ella solo es un ejemplo de muchos falsos profetas que hay, que piensan que tienen una revelación privada, una interpretación privada solo para ellos. No, las cosas secretas son solo para Dios, no para ninguna persona. Y para nosotros, para toda la persona, porque no importa de qué planeta, de qué país seas, no importa de qué país seas, si tú realmente quieres entender la palabra de Dios, el Señor te la va a revelar. Leamos una cita más. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y lo confirma otra vez. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y muchos alegan que la palabra de Dios está mutilada, ¿no? Dicen, le faltan libros, le quitaron, como el dichoso libro de Enoch, que también asegura que cuenta historias que están deficientes en Génesis. Cuenta eso, ¿verdad? Es que a Moisés le falló ahí y en el libro de Enoch pues lo completa, ¿no? Nunca podremos saber con exactitud quién escribió ese libro de Enoch, que aseguran que lo escribió Enoch, el de la Biblia. Pero yo hago una pregunta, ¿acaso el Espíritu Santo no es tan poderoso para guardar su propia palabra? ¿Acaso se puede mutilar la palabra de alguien tan poderoso como es Dios? ¿O acaso el hombre, o tal vez Satanás fue más poderoso que Dios, que el Señor no pudo guardarla y le ganó y la destruyó? Es aberrante pensar eso, ¿no? Entonces Dios no es todopoderoso, ¿no? Pero Dios sí es todopoderoso. Por tanto, tiene el poder de inspirarla y tiene el poder de guardarla. Y si no viene en la Biblia, no es palabra de Dios y no la recibas, hermano. No tengas duda de eso. Pero fíjate, voy a seguir leyendo. ¿Para qué nos dio la palabra de Dios? La palabra que nos dio el Señor, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. 4 cosas: enseñar, reprender, corregir e instruir. 4 cosas que tienen que ver con cambiar tu manera de vivir. Tienes que aprender, tienes que escuchar el castigo también, tienes que corregir tus malos caminos y al final, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que vas a estar instruida, hermana. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido, ¿ves? Nuevamente, para toda buena obra. O sea, vamos a estar pero bien listas para toda buena obra. No nos vamos a espantar cuando tengamos que responder a algo. No nos vamos a espantar cuando estemos en medio de una prueba y tengamos miedo de perder la fe. Claro que no, porque tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones. La palabra nos enseñó, la palabra nos reprendió, la palabra nos corrigió y ahora estamos instruidas en la palabra. Listas para toda buena obra. Pero quiero volver a decirte estas 4 cosas: enseñar, reprender, corregir e instruir. Dime, hermana, ¿dónde está conocer los secretos? Dime, hermana, ¿dónde está entender alguna revelación privada? Yo no lo veo aquí. No dice que la escritura fue dada para conocer los misterios del más allá. Tampoco dice que la escritura fue dada para que alguien sea mejor que otro. Tampoco dice que la palabra de Dios haya sido dada para que algunos se enseñoreen de otros, o para que alguien se vuelva súper espiritual, o súper ungido, o un súper profeta. No, hermano.
La palabra de Dios fue dada para que todo el que se acerque a ella sea enseñado, sea reprendido, sea corregido y sea instruido. Si esto está siendo la palabra de Dios en tu vida, me alegro, porque has encontrado la revelación divina. Pero si tú buscas muchas cosas, que cuál es el secreto de los extraterrestres, que cuál es qué pasó con Jesús de los 12 a los 30, que muchas cosas, que qué fue antes de la creación, muchas cosas. Si tú estás buscando esto, entonces has encontrado una interpretación privada de la cual el Señor no te está hablando. Espero que ese no sea el caso. Anhelo que todas y cada una de ustedes que están escuchando este audio puedan ser bendecidas por la palabra de Dios, puedan ser enseñadas y la palabra de Dios sea útil en cada una de sus vidas. Que Dios las bendiga, hermanas.